Y vamos al libro de Hechos, capítulo 24. Hoy vamos a estar viendo estos 27 versículos. No te espantes, suenan muchos versículos, pero vamos a ir de una manera rápida. Acuérdate que estos últimos capítulos es más historia acerca de lo que le pasó a Pablo. Ya vimos muchísimas cosas en las cuales versículos anteriores, capítulos anteriores, teníamos que ir un poco más detenido, pero ahorita encontramos más historia en estos versículos. Y es bien interesante porque dentro de estas historias podemos aprender cosas que tú y yo debemos de practicar. Encontramos razones por la cual tú y yo somos creyentes, por la cual tú y yo debemos de andar conforme a la palabra de Dios, dando esos frutos que tú y yo podemos dar en Jesucristo, viviendo una vida diferente a la vida de las demás personas. Y nos dice el versículo 1 del capítulo 24: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Hay que hacer un poquito de contexto, recordar que Pablo ya había sido enviado a Félix, y que estos judíos, este concilio que quería ya acabar con la vida de Pablo, porque ellos decían que era un hereje, que había metido a gentiles o un gentil al lugar santo, y recordábamos que el templo estaba dividido en 4 zonas, y la zona de los gentiles era afuera, en la calle, en el exterior. Y entonces estos gentiles que estaban siendo incitados por los fariseos, por los saduceos, se vinieron en contra de Pablo. Estos judíos que eran probablemente ya conocedores de Cristo. Y nos dice en este versículo 24 que después de que Pablo fue trasladado hacia donde estaba Félix, a los 5 días después llegaron el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos, es decir, fariseos importantes, saduceos importantes, y se nos hace mención de un hombre que hasta ahorita es la primera vez que hacemos mención de él, y un cierto orador llamado Tértulo. Cuando en estos versículos se usa la palabra orador, está haciendo referencia a un representante, a un abogado. Este orador o abogado o representante de las cosas del concilio judío, del sumo sacerdote, de los fariseos, de los saduceos, este tal hombre llamado Tértulo iba a defender su causa judía y iba a buscar culpar a Pablo. Luego nos dice al final de este versículo 1: comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ellos estaban decididos a terminar ya con la vida de Pablo. No importaba los kilómetros que habían de Jerusalén hasta ahora el lugar donde se encontraba Pablo, ellos estaban decididos. Y Pablo a lo mejor solamente tuvo 5 días de descanso antes de que viniera este concilio. Muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Vienen los problemas, y los problemas no duran un día o 2 días, muchas veces duran meses, semanas. Con el apóstol Pablo vamos a ver que este problema duró aproximadamente 2 años hasta su muerte. Entonces, lo que podemos aprender de una manera general es que tú y yo debemos de ser persistentes en nuestra vida como creyentes. La vida no es fácil, la vida va a ser complicada, pero si podemos aprender algo en estos capítulos, debemos de perseverar en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Debemos de perseverar en esas acciones que Dios nos manda a hacer. Entonces podemos ver que este problema duró más de 2 años. ¿Y cómo terminó? Pablo siendo decapitado. Entonces es algo bien interesante que tú y yo podemos analizar. Versículo 2: y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bienes gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Cuando empieza a hablar este defensor de los derechos del concilio, del sumo sacerdote, fíjate cómo en estos 2 versículos empieza a hablar para acusar a Pablo, pero empieza a hacer referencia al gobernador Félix. Como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo
por tu prudencia, pero la realidad es que no era así. La realidad es que este tal Tértulo estaba diciendo cosas buenas al gobernador Félix para que tuviera su aprobación, para que tuviera su ganancia. Pero la realidad en la historia se conoce a este Antonio Félix como un gobernador con alma de esclavo, porque en la historia encontramos que Antonio Félix, antes de ser gobernador de una provincia, era un esclavo. Sin embargo, nos dice la historia que él tenía un hermano llamado Palas, y su hermano Palas era íntimo del César en aquel momento, de aquel César llamado Claudio. Entonces, a través de esa amistad de su hermano Palas y del César, tanto Palas como Antonio Félix tuvieron la libertad y fueron ciudadanos romanos. Eso sucedió que fuesen ciudadanos romanos aproximadamente en la edad de la adolescencia. Pero a Antonio Félix, el gobernador de esta provincia, en la historia se le conoce como un gobernador cruel, lleno de lujuria, lleno de saqueos, lleno de brutalidades en contra de los judíos. Fíjate qué interesante es esto, porque Antonio Félix era un enemigo, un rival de los judíos. Había saqueado sus bienes, había saqueado sus lugares donde habían riquezas. Y fíjate cómo este Tértulo, con tal de ganar su confianza, con tal de ganar su aprobación, le empieza a decir palabras bonitas. Y muchas veces en la vida cotidiana suele suceder que las personas hablan en contra de nosotros a otras personas, para poder ganar su aprobación en contra de nosotros. Algo semejante estaba pasando en estos versículos. Por ejemplo, el versículo 3: oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero si el resto del pueblo judío hubiera estado escuchando las palabras de este tal abogado, el pueblo judío no iba a estar tan contento con estas palabras. Por eso también es bien importante analizar el versículo 1. ¿Quiénes llegaron a acusar a Pablo ante Félix? El sumo sacerdote, unos cuantos ancianos, es decir, unos cuantos líderes del concilio de los fariseos y de los saduceos, y este tal orador. Entonces vemos cómo empezaban a hablar de una manera agradable para Félix, para poder ganar su aprobación y llevarse al apóstol Pablo para terminar con él. Versículo 4: pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente, conforme a ¿qué? A tu equidad. Otra mentira, porque Antonio Félix era conocido por todo menos por su equidad, menos por su justicia. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Fíjate cómo se expresa del apóstol Pablo como una plaga, como algo que no puede traer algo bueno a la vida de las personas, como algo que infecta, como algo que consume, como algo que come. Y promotor de sediciones, promotor de problemas, de conflictos entre todos los judíos por todo el mundo. Y cuando esta persona hace referencia a todo el mundo, porque el impacto de Pablo fue grande, no solamente en Jerusalén. Como ya vimos a lo largo de Hechos, ¿cuántos viajes misioneros hizo Pablo? 3 viajes misioneros. Estuvo por Asia Menor, estuvo por Europa, estuvo en varios países.
Gracias a ese trabajo del apóstol Pablo, la palabra llegó a muchas personas. La palabra llegó a muchos gentiles. La palabra llegó a muchos judíos también. Y lo interesante también de este versículo 5 es cuando dice: y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Por qué hace referencia a la secta de los nazarenos? Mira lo que nos dice Mateo capítulo 2, versículo 22 y 23. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue en la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Conforme al contexto de estos versículos en Mateo 2, se nos está hablando de José, de María, de Jesús cuando era un bebé. ¿Te acuerdas? O cuando era un niño ya. ¿Te acuerdas que un tiempo tuvieron que irse fuera de Belén porque Herodes mandó a matar a los niños menores a 2 años? Entonces, cuando Herodes muere, José y su familia está dispuesta a ir otra vez a Belén. Pero oye que estaba el hijo de Herodes, Arquelao, y tuvo miedo y recibe revelaciones de ir a Galilea, a la parte de Nazaret, para que se cumpliese la profecía que a Jesús sería llamado Nazareno. Entonces, por eso es que en este versículo dice: y cabecilla de la secta de los nazarenos. Pero no es solamente referencia a eso, sino también a otra cosa importante. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 46, vamos a ver qué era lo que los judíos pensaban de los nazarenos. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Para tener un poco mayor de contexto, es necesario a lo mejor leer el versículo 43 en adelante. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. ¿Por qué? Porque los judíos despreciaban a los nazarenos. Los judíos se burlaban de los nazarenos. Los judíos no creían que algo bueno pudiera salir de las personas de Nazaret. Entonces, cuando este abogado, este defensor del concilio, del Sanedrín, hace referencia de que Pablo era cabecilla de la secta de los nazarenos, se está refiriendo a Jesucristo, pero con un aspecto déspota, con un aspecto de humillar a Pablo y a Jesucristo. Porque aquellos fariseos y escribas tenían ese conocimiento: de Nazaret no puede salir nada bueno, de Jesucristo no puede salir nada bueno. Entonces vemos la intención en el corazón de esta persona, alejada completamente de Dios, conocedor de la ley, pero cegada en la relación con Dios. Después nos dice este versículo 6: intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Mandó a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. ¿Cuál era la razón por la cual se había formado el problema? Porque el apóstol Pablo había llegado a Jerusalén, iba a participar en un voto de Nazareno, pero los judíos malos,
Los judíos que no querían a los gentiles empezaban a hablar de Pablo y que ellos habían visto cómo Pablo había metido a un gentil al templo. Ese fue el problema. De ellos se agarraron para poder condenar, acusar a Pablo y posteriormente matarlo. Versículo 9, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo, pero no todos los judíos, sino solamente aquellos que estaban con este defensor del Sanedrín. ¿Quiénes estaban con este defensor del Sanedrín? El sumo sacerdote y algunos ancianos del Sanedrín. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Pablo ya llevaba un par de días siendo golpeado, siendo abofetado, esclavizado, puesto con cadenas. No sé tú, pero yo en esa condición no tuviera ánimo de poder ya defenderme. Yo ya me sintiera acabado. Ya hubiera yo tirado la toalla. Pero mira lo que tú y yo podemos aprender una vez más: la constancia de Pablo. Aún en su condición en la cual él estaba aprisionado, aún cuando los judíos le habían golpeado, le habían abofeteado y estaba a punto de morir, aún cuando le pusieron esclavas, cadenas en sus manos, el apóstol Pablo nos dice: con buen ánimo haré mi defensa. Yo espero, hermanos, que cuando estemos pasando por situaciones difíciles, por situaciones complicadas, cuando nuestra fe se esté poniendo a prueba, porque conforme a lo que hemos estado viendo en Pedro, nuestra fe tiene que pasarse ¿por qué? Por fuego, como el oro es pasado por fuego. Yo espero que cuando nuestra fe, porque la fe de Pablo se estaba poniendo a prueba en estas situaciones, yo espero que cuando tu fe se esté poniendo a prueba, tú y yo tengamos ánimo. Pero para tener ánimo, nuestra confianza no debe de estar en nosotros mismos. Nuestra confianza no tiene que estar con la persona que está al lado tuya. Tu confianza tiene que estar en Dios. Tu confianza tiene que estar en Cristo. Porque yo te puedo fallar. El pastor Antonio te puede fallar. La persona que en esta tierra tú más admiras te puede fallar. Pero Cristo nunca nos va a fallar. Entonces, el apóstol Pablo podemos comprender que él tenía su confianza, su perseverancia, sus ojos puestos en Jesús. Yo en esta hermosa mañana te invito, te recuerdo que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el autor y consumador de nuestra esperanza. Mira qué interesante podemos aprender de la vida del apóstol Pablo. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amontinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ahora le toca al apóstol Pablo defenderse y le dice: mira, si tú indagas, yo no tengo mucho tiempo que llegué a Jerusalén. Es decir, si tú vas y preguntas a alguien, como es un corto tiempo, ellos te van a decir la verdad. No te van a decir: es que ya no me acuerdo porque fue hace un mes o fue hace un año lo que sucedió. El acontecimiento es reciente y lo que ellos dicen no es como lo dicen. Cuando yo fui a Jerusalén, fui a presentar ofrendas y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Es cierto, Pablo no estaba haciendo nada malo. Pablo iba a participar en un voto que encontramos en el Antiguo Testamento. Versículo 13: ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan.
Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Fíjate qué interesante versículo. Pablo llama el camino a lo que este orador Tértulo llama como la secta de los nazarenos. Fíjate cómo el apóstol Pablo habla de su fe y de su credo como el camino. Pablo sabía lo que Jesucristo dijo en algún momento. En Juan capítulo 14, versículo 6, y quiero que vayas conmigo a ese versículo. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo era el centro de las enseñanzas de Pablo. Jesucristo era el centro de las enseñanzas de los apóstoles. Jesucristo debe de ser el centro de nuestra vida. Jesucristo debe de ser el centro de lo que tú y yo predicamos. Pablo nunca negó a Jesucristo. Cuando este tal abogado del Sanedrín menosprecia a Jesucristo, Pablo lo lleva en alto. Hoy en día hay muchas personas que con sus actitudes desprecian el sacrificio de Jesucristo. Hoy hay muchas personas que no les interesa saber de Jesucristo y del precio que Él pagó en aquella cruz. Pero es nuestro deber, hermanos, llevar en alto el nombre de Cristo en nuestras vidas. Es nuestro deber llevar en alto el nombre de Cristo en nuestra iglesia. No es tarea fácil. Mira la vida de Pablo. Pero tú y yo debemos de tener eso en claro. Cuando el mundo desprecia a Jesucristo, nosotros debemos de honrar a Jesucristo. Debemos de estar dispuestos, como Pablo, a dar la vida por nuestra fe en Jesucristo. Y también en esta parte del versículo 14, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo decía de manera directa: yo creo en Dios, creo en la ley y en los profetas. Y eso era lo que no entendían los fariseos y los escribas. ¿Cómo podían creer en la ley y en los profetas y creer en Cristo? Ellos no podían ver la conexión que tú y yo vemos hoy en día. La ley y los profetas nos llevan a conocer a Cristo. La ley y los profetas nos enseñan que tú y yo somos imperfectos, que somos débiles, que necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Que por más que yo intente justificarme y llegar a Dios por medio de la ley y los profetas con las acciones, no voy a poder, si no es por medio de Jesucristo. Por eso en Juan nos dice que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre sino por medio de mí. Entonces, fíjate cómo el apóstol Pablo estaba exaltando el nombre de Cristo. Yo espero que en la escuela, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en donde Dios nos mande, tú y yo estemos glorificando el nombre de Cristo con nuestras acciones. No solamente con nuestras palabras, con nuestras acciones. Versículo 15: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Fíjate cómo también el apóstol Pablo toca la esperanza en Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza en Dios? Que Jesucristo resucitó, que es nuestra fe, que tenemos una herencia incorruptible allá en los cielos gracias a que Jesucristo resucitó. Y toca el punto
en el cual, si te acuerdas, el domingo pasado causó disensión entre los fariseos y los saduceos. La resurrección. Porque los fariseos creen que va a haber resurrección. Los saduceos no creían que iba a haber resurrección. Entonces el apóstol Pablo toca este versículo. Y si tú te conectaste y si tú viniste al servicio el día miércoles, hablamos rápidamente acerca de estas dos resurrecciones que el apóstol Pedro toca el apóstol Pablo toca en este versículo 15, que ha de haber resurrección de los muertos, de todos, así de justos como de injustos. ¿Cuál va a ser la resurrección de los justos? Cuando tú y yo seamos llamados ante el tribunal de Cristo. ¿Has escuchado cuál es el tribunal de Cristo? Todos los creyentes vamos a ser juzgados por Cristo para galardones, para recompensas. Si tú, y lo tocábamos en Pedro, yo te quiero invitar a que si tú no estuviste en el servicio del día miércoles, en Facebook tú puedes poner el video, puedes poner la predicación. Y fue algo bien importante, porque nos recuerda que nuestros ojos no deben de estar en esta tierra. No debe de estar en lo que la sociedad me puede ofrecer y el esfuerzo y el sacrificio que yo tengo que hacer por obtenerlo. Mis ojos, mi pasión, mi fuerza, mi deseo, mi tiempo debe de estar en el reino de los cielos. Porque todos los creyentes vamos a ser llamados ante el tribunal de Cristo. Y todos vamos a ser juzgados. Y el que trabajó en las cosas del cielo va a ser recompensado conforme a su trabajo. Va a haber muchos creyentes que no trabajaron y no van a recibir nada. Va a haber creyentes que trabajaron mucho y van a recibir mucho. Por eso es que el apóstol Pablo en este versículo nos habla de la resurrección de los justos, los que vamos a vivir toda una eternidad con Cristo, aquellos que somos hijos de Dios, tú y yo que nos estamos esforzando por vivir una vida conforme a la palabra de Dios en Cristo. Pero también el apóstol Pablo toca en este versículo como de injustos, en la que Apocalipsis se conoce como la segunda muerte. Y todos aquellos que despreciaron el nombre de Jesucristo, así como este Tértulo, todos aquellos que se burlaron del nombre de Cristo, que menospreciaron a Cristo y su sacrificio, junto con Satanás, junto con el anticristo, junto con el falso profeta, todos ellos se van a levantar para juicio ante el gran trono blanco que nos habla en Apocalipsis. ¿Y sabes cuál va a ser el resultado del juicio de ellos? Van a ser arrojados al lago de fuego, donde ya no hay más oportunidad, donde allá van a pasar su vida por toda la eternidad, donde dice Apocalipsis que es el llanto, el lloro y el crujir de dientes, donde dice la palabra de Dios que el mismísimo infierno va a ser arrojado al lago de fuego. Entonces, hermanos, fíjate qué magistrales palabras menciona el apóstol Pablo de una manera rápida, que a lo mejor Félix no sabía lo que tú y yo hoy sabemos, pero gracias a Cristo tú y yo sabemos esto. Gracias a que Dios permitió las cartas de Pablo y las cartas de los apóstoles, podemos profundizar más acerca de la resurrección de los muertos, como de justos, como de injustos. Entonces, qué grandiosa es la palabra de Dios. Versículo 17. Pero pasando algunos años, vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Sí, porque si te acuerdas, hermanos habían ofrendado para poder llevar la ofrenda en el templo de Jerusalén a los apóstoles en Jerusalén, o a Santiago, que era el encargado de Jerusalén. Por eso es que el apóstol Pablo menciona limosnas a mi nación y presentar ofrendas.
Versículo 18, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Pablo dice, es que no es como esta persona dice, hice esto y esto. Y esos judíos de Asia Menor que me acusaron y que hicieron el revuelo, deberían de estar aquí para decirte lo que yo hice. Pero no estaban, porque todo lo que había inventado Tértulo era una falacia con tal de condenar al apóstol Pablo. Muchas veces las personas se van a poner en contra nuestra. Muchas veces las personas van a querer humillarnos y van a inventar 1,000,000 de cosas malas que hicimos. Pero hay que mantenernos firmes, gozosos, no perder la calma ni la prudencia, como lo estamos viendo con el apóstol Pablo, a ser constantes en nuestra fe, a ser constantes en nuestra madurez espiritual. Versículo 20, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Una vez más el apóstol Pablo nos habla de la resurrección de los muertos, porque eso fue lo que hizo una sedición, un conflicto, una separación entre los fariseos y los saduceos. La resurrección de muertos de Jesucristo, que Jesucristo resucitó y que ahora tú y yo, esa es nuestra confianza, vamos a resucitar con Jesucristo. Versículo 22, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Entonces este Félix, el gobernador con espíritu de esclavo, un ex esclavo del imperio romano y ahora gobernador de una provincia, termina este asunto por ahora diciendo, voy a escuchar a lo que me dice ahora Lisias, pero por de mientras Pablo va a ser custodiado, pero ya no va a ser custodiado como antes, sino fíjate qué nos dice este versículo, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. En este versículo 23 yo puedo alcanzar a ver el favor de Dios en la vida de Pablo. Aunque las cosas no pintaban bien para el apóstol Pablo, el favor de Dios estaba con Pablo. Así como hoy, en este día y en esta vida, el favor de Dios está con nosotros. Muchas veces no lo vemos porque no nos ponemos a pensar. Pero hay muchos cristianos, y tú y yo deberíamos de ser parte de ellos, ante esta pandemia, ante este virus que consume los pulmones, tú y yo deberíamos de estar agradecidos con Dios porque podemos respirar de una manera gratuita. Muchas personas necesitan tanque de oxígeno y lo necesitan por semanas, y cuando tienen que pagar es un precio alto, mientras tú y yo, por el favor de Dios, podemos respirar gratuitamente. Y así hay muchas cosas que a lo mejor no le damos importancia, pero podemos ver el favor de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo yo puedo ver en este versículo cómo el favor de Dios estaba con el apóstol Pablo. Versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Félix tuvo la oportunidad de oír a Pablo, aquel evangelista, aquel que ya tenía experiencia en el evangelio, aquel que por medio de él ya se habían convertido tanto judíos como gentiles. Félix tuvo la oportunidad de poder ser salvo,
Vamos a ver en estos versículos si fue salvo o no fue salvo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Porque en la cultura romana hablar de estos tres puntos de la justicia, el imperio romano decían que la justicia era lo que el César dijera, era lo que el César quisiera. Nosotros sabemos que la justicia es lo que Dios nos manda hacer, no mi pensamiento, no lo que la sociedad dice que es correcto. Nosotros nos regimos, y si te acuerdas, yo te he estado mencionando la máxima autoridad de nuestras vidas. La máxima autoridad en esta tierra es el Espíritu Santo que está ahora en nuestras vidas, y es la palabra de Dios. ¿Te acuerdas del juicio para los impíos? Van a ser juzgados no conforme a la Constitución mexicana, no conforme a los derechos de la ONU, no conforme a los derechos de Estados Unidos, la primer potencia mundial. Van a ser juzgados y van a ser condenados conforme a la palabra de Dios. Entonces, tú y yo debemos de entender eso. Nosotros debemos de regirnos no conforme a lo que yo quiero o lo que la sociedad quiere, sino conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Cosa que no le gustó a Félix, al gobernador Félix, porque el imperio romano, al tener un César, él era la ley. Él imponía lo que él quisiera y todos deberían de respetarlo. Incluso Antonio Félix, al ser el gobernador de una provincia, él podía poner alguna ley que no tuviera o que no estorbara con que el César recibiera la gloria y la honra y el respeto. Entonces eso no le gustó a Félix. A ver, tengo que depender de lo que Jesucristo me dice y no de lo que yo quiero. Y muchos hoy en el mundo eso es lo que dicen. ¿Por qué tengo que depender de Cristo? ¿Por qué tengo que depender de la palabra de Dios? Yo quiero depender de mí. Pero tú y yo aprendemos que nosotros ahora somos servidores de Dios, servidores de Cristo. Debemos de andar conforme a la voluntad de Dios. Y andar conforme a la voluntad de Dios es contrario a la que mi carne o a lo que mi deseo quiere o a lo que mi orgullo quiere. Y esa es una lucha que tú y yo tenemos por delante como creyentes. Vamos a ver qué otro punto tocó el apóstol Pablo en esta disertación. El dominio propio. Porque los romanos eran conocidos por no tener dominio propio y hacer lo que quisieran con su cuerpo. Desde sacrificios hasta idolatría, hasta sexualidad. Ellos decían que ellos tenían el control de sí mismos y que eran débiles y que todo lo que hicieran estaba bien porque el cuerpo era débil. Y muchos de nosotros decimos eso hoy en día. Y la sociedad es lo que hoy impone en nuestros días. Y muchos cristianos dicen: es que ante todo soy débil y puedo fallar y puedo hacer esto y puedo hacer aquello. Pero el apóstol Pablo le toca al gobernador Félix dominio propio. Porque ahora tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Pablo ya le había escrito una carta a Timoteo. Y en esa carta decía: acuérdate que Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De temor, de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de ¿qué? Dominio propio. Tú y yo, gracias a Jesucristo y gracias a que el Espíritu Santo ahora está en nuestras vidas, podemos refrenarnos de hacer el mal. Podemos refrenarnos de pecar. Podemos refrenarnos de mentir, de hurtar, de lastimar. Cosa que para el gobernador Félix eso era algo imposible. Porque el imperio romano creía que ellos eran débiles. Y que por causa de esa debilidad podían hacer y destrozar sus vidas y sus familias. Pero el apóstol Pablo
nos recuerda con estos versículos, Dios a través de la vida del apóstol Pablo, nos recuerda que tú y yo tenemos dominio propio para controlar nuestras acciones. No puedo yo decir más como cristiano, siendo ya cristiano, sabiendo que el Espíritu Santo está en mi vida, sabiendo este consejo, estas palabras que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. No puedo yo más justificarme y decirme: es que ante todo soy débil, es que ante todo soy humano, porque ante todo el Espíritu Santo está ahora en nuestras vidas. Entonces yo les animo, yo les invito, hermanos, a que recordemos que tenemos dominio propio para dejar de hacer esas cosas que no son agradables a Dios, porque ahora está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si tú te pones a pensar más acerca de esto, cuando tú vives en pecado, ya siendo cristiano y teniendo al Espíritu Santo en tu vida, estás despreciando el trabajo que Cristo hizo. Estás despreciando el sacrificio que Jesucristo hizo. Estás desvalorizando el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, yo te invito, hermano, a que tengamos esto en cuenta. Tú y yo debemos de andar conforme a la palabra de Dios. Deja las excusas para aquellos que no son cristianos, pero tú como cristiano y como conocedor de esto, ya no te puedes excusar más en decir que ante todo eres débil. Y después, y del juicio venidero, porque los romanos creían que no iba a haber nada después de la muerte, que su alma era conectada otra vez con los dioses del Olimpo. Pero Félix, cuando escuchó lo que tú y yo ya estudiamos acerca de la resurrección para los justos y para los injustos, quedó espantado. No podía creerlo. Y después termina con estas palabras, el versículo 25: pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pero vamos a ver para qué. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Félix, el gobernador de la provincia, tuvo la oportunidad de ser salvo. Escuchó no solamente una vez a Pablo, lo escuchó por 2 años. Pero el corazón del gobernador Félix estaba en otro lugar. Estaba en las cosas corruptas. Estaba en el querer enriquecerse a costa de la corrupción. Este versículo nos dice que llamaba una y otra vez a Pablo para que Pablo le ofreciese soborno y él lo soltase, teniendo la oportunidad de algo mejor. El gobernador de esta provincia no tuvo la capacidad de poder ver la salvación que estaba en su frente. Y mira, qué interesante nos dice este versículo 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. 2 años escuchando a Pablo, y el corazón de Félix estaba en otras cosas. Muchas veces, ¿cómo podemos llevar esto en la vida práctica? El apóstol Pablo también en una de sus cartas nos escribe que tú y yo somos aroma de vida para aquellos que nos oyen y se salvan, pero también somos aroma, perfume de muerte a aquellos que nos escuchan y no van a aceptar a Cristo. Algo semejante estaba pasando con este gobernador Antonio Félix. Por 2 años estuvo escuchando a Pablo, pudiendo ser salvo. La intención de él era no escucharlo realmente, sino que Pablo dijera: está bien, te doy dinero y ya suéltame, porque Antonio Félix era corrupto. Y acuérdate que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Acuérdate que en alguna ocasión un joven rico vino a Jesucristo, y este joven rico le pregunta a Jesucristo qué tiene que hacer para poder alcanzar
el reino de los cielos. ¿Qué más tiene que hacer? Jesucristo le dice, pues guarda la ley y los profetas, honra a tus padres. Y él dice, desde niño yo lo he hecho, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué le dice Jesucristo? Vende todos tus bienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y el joven rico, al ver que era muy rico, no quiso hacerlo, porque no quiso desprenderse de su dinero, porque no quiso desprenderse de la comodidad que el dinero causa y que los bienes causan. Entonces, esto es algo bien interesante, porque también en nuestras vidas, cuando trabajamos y llega el dinero a nuestras vidas, nos hace alejarnos de Dios. Y a lo mejor muchas veces decimos, es que es la bendición de Dios. Pero tú y yo tenemos que aprender a tener siempre como prioridad a Dios antes que el trabajo y los recursos que Él me puede dar. Entonces, es bien interesante lo que vimos en estos versículos. Yo espero que haya sido de mucha bendición para nuestras vidas. Ya nada más nos falta el versículo 25, 26, 27 y 28. Y acabamos el libro de Hechos. Entonces, estemos orando para que estos 4 capítulos que nos faltan sean de más bendición para nuestras vidas. Estés orando por el grupo Alabanza, por mi vida, por la vida de los predicadores, para que estas enseñanzas nos dejen algo en nuestras vidas y que tú y yo podamos practicarlos. Nunca me voy a cansar de decirte, antes de ser un sabelotodo en la Biblia, yo prefiero que tú practiques algo tan pequeño en la Biblia. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer, practicar. Los puntos que tú y yo hemos visto en esta mañana, yo te invito que a lo largo de la semana y del resto de tu vida los practiquemos. Porque si no, pues no sirven una vida útil en nosotros. Lo que aprendemos, ahora debemos de practicarlo. Y vas a ver cómo Dios va a trabajar en nuestras vidas. Ponte de pie en esta hermosa tarde y vamos a estar orando. Vamos a tomar un momento también para orar por la cena de matrimonios que va a haber al rato. Tenemos un aproximado de 12 matrimonios que van a venir. Entonces yo espero que sea de mucha bendición para nuestras vidas, para la vida de los matrimonios. Y vamos a orar en esta tarde por la palabra y por la actividad que tenemos al rato. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por esta tarde ya que tú nos permites de poder alabarte y glorificar tu nombre. Gracias por este capítulo en Hechos. Gracias, Señor, porque hemos aprendido muchas cosas. Gracias, Señor, porque nos has recordado también otras cosas, Señor. Te alabamos, glorificamos tu nombre. Yo te doy gracias por los hermanos que están hoy aquí congregados, por los hermanos que nos están viendo en línea. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú eres fiel en nuestras vidas. Gracias porque podemos aprender mucho de la vida del apóstol Pablo, Señor. Yo te pido en esta hermosa tarde que lo que hemos aprendido en esta enseñanza podamos practicarlo. Que no se nos olvide ese conocimiento, sino que lo practiquemos día con día, Señor. Que aprendamos a ser creyentes genuinos, creyentes que practiquen, creyentes apasionados por ti, creyentes activos, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Señor, que aprendamos con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, a llevar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno y tú eres maravilloso. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.